And it was weird. It was like there was a guy working there, and his job was he was the weed dealer. You know, that was he didn't really that was his sole job at the whole company. Este tío me gusta. Mucha cosa suelta, ¿no? Esto es mentira, ¿no? Todo eso es... ¿Cómo cojones? Bienvenidos nostálgicos al primer gameplay de Nostalgia Games. Primero de muchos. Hoy vamos a jugar a Atari 50, que es un juego de PC que actualmente está en Steam. Pero esto va a ser más bien la excepción, porque en gameplays posteriores vamos a jugar a juegos de la Nintendo, de la Super Nintendo y de la propia Atari, pero de manera física. Vamos a jugar con consolas físicas, con cartuchos físicos y lo vamos a jugar directamente, de manera que la experiencia se sienta mucho más real. Hablando ya concretamente de hoy, ¿qué es Atari 50? Atari 50 es un juego barra aplicación barra programa que ha desarrollado Atari para rememorar los 50 años de Atari. Es un juego que se publicó en 2022 y que les ha quedado bastante chulo. No es propiamente un juego, hace las veces de documental en la que intenta explicar pues la evolución que ha tenido la compañía en los 50 años de vida que ha tenido. Espero que disfrutéis mucho el vídeo y sin más dilación, vamos al juego. Qué pantalla más bonita esta, ¿eh? Qué de color, o sea, representa muy bien lo que es la nueva Atari, lo que quieren los nuevos dueños. Bueno, pues cuando entramos en el juego, esto es lo que vemos, ¿vale? Tiene un menú que está dividido por las diferentes etapas que quieren describir en este juego, ¿vale? Vamos a proceder a leerlas. La primera es Orígenes de Arcade. La segunda es Las recreativas en casa. La tercera es Altibajos. La cuarta es Los albores del PC. Y la quinta es Los 90 y más allá. ¿Vale? Luego, Atari y más allá y la primera guerra de consolas son dos DLCs que Atari ha publicado posteriormente. Voy a dividir este gameplay en 5 partes, ¿vale? Hoy vamos a empezar por Orígenes de Arcade, pero vamos a ir viendo las demás. Yo no he, o sea, he cacharreado muy poco el juego, ¿vale? Pero no hay que ser muy listo para pensar que Orígenes de Arcade pues van a ser juegos que se publicaron en las máquinas arcade y que posteriormente iremos a la creación del Atari 2600, como se está viendo aquí en la pantalla. Vale, y como ya he explicado antes, no me las voy a dar de listo ni nada. Vamos a ir pues viendo lo que propone esta experiencia y eso, y voy a ir jugando los juegos pues que nos vayan saliendo por pantalla, ¿vale? Y así es como lo vamos a gestionar. Y vamos para adelante. Orígenes de Arcade. Qué bonito, lo han hecho muy bonito. O sea, estoy muy contento de jugar este juego. Vale, lo que vemos es que hay una línea principal, ¿vale? Que es la que nosotros vamos a recorrer durante estos gameplays que vamos a hacer. Y luego hacia abajo, pues hay información ampliada sobre esos ítems o sobre esos sucesos que describen en el hilo principal, ¿vale? Nosotros solo vamos a seguir el hilo principal y vamos a jugar a los juegos que nos propongan en el hilo principal, ¿vale? Y eso, y lo que vamos a hacer, y con esto ya acabo de dar la chapa, es yo voy a ir
yendo paso a paso por este hilo principal, voy a ir leyendo las descripciones para estar todos al tanto y nada, y jugando a lo que nos proponga. Así que vamos a ello. Orígenes del arcade, 1971. En un mundo en el que el pinball era el rey, dos ingenieros soñaban con que los juegos de moneda pudiesen jugarse en ordenador. Todo comenzó en una empresa llamada Syzygy. No sé cómo se pronunciará, la verdad, en inglés, pero así lo voy a hacer yo. Y eso, y vemos ahí a Nolan Bushnell a la derecha y a la izquierda a su socio, con el primer prototipo de Pong, al que vamos a jugar ahora, imagino. Vale, vamos a la derecha. Computer Space. Computer Space, el primer juego para recreativas, fue diseñado por Ted Dabney y Nolan Bushnell, cofundadores de Atari, y fabricado por Nutting Associates. Se basó en Space War, un juego para ordenador de 1962, que os puedo ampliar que fue creado por estudiantes del MIT, ¿vale? También os digo que, digamos, la demo o el gameplay para jugar a este juego no está, pues porque lo diseñaron para otra empresa y no tienen los derechos, Atari no tiene los derechos de este juego, por lo tanto aquí no se va a poder jugar. Pero bueno, está bien que nos lo introduzcan aquí. Atari Inc. El 27 de junio de 1972, Dabney y Bushnell registraron su compañía en el estado de California, pero el nombre CDG ya estaba cogido. En su lugar eligieron Atari, término utilizado en el Go japonés. Sin embargo, la compañía siguió trabajando brevemente bajo el nombre de CDG. ¿Vale? Pong. Si bien Pong no fue el primer juego para recreativas, sí fue el de más éxito, ya que vendió miles de unidades más que Computer Space y supuso más beneficios. No exageramos al decir que un simple juego de tenis hizo despegar a toda una industria. Bueno, no hay nada que os vaya a decir nuevo sobre este juego. Tenemos la opción de acercar vista y tenemos la opción de jugar. ¿Vale? Vamos a jugar. A ver qué nos ofrecen. Pong. Plataforma arcade, lanzamiento 1972. Pong es el juego que hizo despegar una industria. Y los fundadores de Atari ficharon a Al Alcon para que desarrollase este juego a modo de experimento. Pero ninguno llegó a imaginarse el éxito que acabaría teniendo este fortuito y lucrativo hallazgo. En 2015, Pong entró en el Salón de la Fama Mundial de los videojuegos de The Strong National Museum of Play. Vamos a jugar. Bueno, hay que decir, es un juego para dos, así que este juego va a dar para lo que da. Pero bueno, vemos que está emulado de una manera ciertamente moderna, porque esto en su momento se veía mucho más viejo. Claro, y es un juego hecho para dos personas que ahora mismo no están aquí, solo estoy yo. Para el resto de juegos sí que se van a poder, os los voy a poder mostrar de mejor manera. Este, pues ya veis que es el mítico Pong de toda la vida de Dios. ¿Vale? Le damos al Select para ir al menú. Aquí veis el menú que ofrece dentro de los juegos esta colección. Por ejemplo, vamos a darle a ver folleto. Wow. La verdad es que mola mucho, ¿eh? Vale. Efectivamente es folleto y no manual porque tiene 2 páginas. Y nada, aquí se ve como Basnell y su socio, pues toda esa visión que tenían de esta potencial industria que ellos tienen en la cabeza, como la empezaron llevando a cabo. Vale, venga, no quiero que esto se haga largo, así que salimos de aquí y nos vamos al siguiente punto. La leyenda de la máquina rota de Pong. Una de las anécdotas más sonadas en la industria de los videojuegos es la que cuenta cómo el jefe de Andy Capp, el bar de Sunnyvale donde se encontraba el primer prototipo de Pong, llamó a Al Alcon para que arreglara la máquina rota.
Alcon, acompañado de otras leyendas de la industria, recuerda la historia en este vídeo. Vale, creo que va a ser el único, no, este y otro vídeo. Vamos a ver dos vídeos que están dentro del hilo principal que vamos a seguir. Y bueno, vamos a ver el vídeo. También para que veáis a modo de demuestra lo que nos da esta experiencia. Probably everybody's heard the Pong story, but I've heard it many times. Mostramos texto, es lo que queremos. Ahí estamos. Le damos al play. The story I've heard is that they installed one of the first Pong machines in a tavern and let people play it as a test. Put it out into an arcade and see if it makes money. I mean, that's the market research. My understanding was Ted built a cabinet, a tabletop, simple cabinet over the weekend. And a coin mech bolted to the side of the cabinet, tabletop type of big thing was sit on a barrel. Placing a interactive video machine somewhere and having people play it was still a relatively new concept. Nobody knew if it was going to go. Oh, what is the name of the bar in Palo Alto? San Jose? No, it was Andy Caps. It was Santa Clara? Sunnyvale. So we'll put it in Andy Caps. You know, it's a coin-op game, be it fragile and humble, and so we did. Well, my memory is that he gets a phone call, the game's busted, which of course is the usual thing you get on a support line. It doesn't work. What is it, and in what way does it not work? Well, it doesn't work. The bar owner or manager at the time kind of yelled at them and like accused them of their game being shoddy because it had already broken down and it was no longer functioning or working. And they get a call, you know, later on that night and like, hey, this fucking thing broke, you know. come and pick up this piece of shit game and get it out of here. You know, this fucking thing broke. You know, I'm not gonna waste my time fixing this crap. But anyway, the machine, we got the word that it stopped working, and I figured it could be anything, and I'd go out there and take a look at it. And so I went to the machine, and the first thing you do is you want to try to play the game, because the machine was on in a tracked mode. So it was working, but you couldn't start a game. So you open up the coin box to basically flip the micro switch to give yourself a free game, because I'm not going to waste a quarter, you know. And so they went down to see what's wrong with the machine to fix it, and what they found out was that it wasn't broken. It was just that so many people had played it, they'd filled the coin box with quarters, and it was jammed, and it couldn't take any more. So many people had played it that it couldn't accept any more money. The game is broken because it's stuffed so full of quarters. Completely stuffed with quarters. And it was a small, I remember it was kind of small, if I remember, it was a small space. It just filled up with the quarters and it wouldn't take it. When I opened up the coin mech, you know, all these quarters just gushed out. So, whoa, that's impressive. It's the equivalent of like crashing a server. When you launch a new website and it's so popular. So they crashed the server on Pong. And one of the other reasons it was also so popular is because you could play it with one hand while you're still holding a pint in your other hand. And that also was one of those things that, you know, eventually many, many years later led to the rise of the fun barcades that we have, you know, and we can enjoy now. As Al will always say with a little, you know, twinkle in his eye, he goes, "This is a problem I can fix." Basically, the way it worked was you take the money, the deal you have, and you split the take with the owner of the bar. And so I did that, and I had this sack of quarters, and the next day I come into work and I said, I got the machine fixed, and here's the problem. Goddamn thing's making too much money. And really? But it was one of those great moments where something that supposedly was failing was actually such a huge success that no one could recognize. It was truly the ugly duckling version of technology. Because remember, Nolan thought, he was like, this is just a placeholder until we get to design the really good game, because who's going to play this stupid shit-ass game? They went on to produce all of these classic, memorable arcade titles for years that allowed the company to survive and be so much more than a one-hit wonder. So that's my understanding of the history of Pong. It's a great story if it's true. When a story is good, you know there's some doubt about it. Like, well, that's too good to be really true. It's probably a boring version of it that's actually true. You know, it sounds realistic to me. You know, I mean,
I've kind of seen that happen in my own. And when you do get a really great game, the coins will just overflow, and it's kind of a cool feeling. Anyway, that's how that all happened. Yeah. Vaya máquinas. O sea, me encantan. Llevo bastantes años porque yo, ya sabéis, yo crecí con la Super Nintendo y con la Nintendo. Yo no fui un jugador de recreativas, a pesar de que me hubiera gustado. Pero me encanta ver documentales de esta gente y nada, y ver estos vídeos hechos a medida de esta especie de documental, videojuego recopilatorio, a mí me encanta. O sea, no os voy a engañar, yo estoy disfrutando como un verdadero niño jugando a esto. Vale, 1973. Space Race. Es el segundo juego de Atari. Se decidió volver al género espacial. Space Race retaba a 2 jugadores a llegar primeros con su nave al extremo superior de la pantalla, esquivando el campo de asteroides. Los juegos espaciales se convirtieron en la joya de la corona de las recreativas, pero este no fue el caso de Space Race. Vaya. Key Games. Y aquí es donde se acaba un poquito la chapa y ya el resto va a ser casi todo el rato jugar a los juegos que nos plantean. Si bien Atari ganó mucha fama en 1973, su éxito se vio paralizado por los distribuidores de máquinas recreativas, que exigían contratos de exclusividad. Por ello se creó Key Games, una compañía competidora, entre comillas, independiente dirigida por Joe Keenan, que vendía máquinas similares a otros distribuidores. Por ejemplo, Atari lanzó el juego Elimination de la compañía Key con el nombre de Quadrapon. Básicamente crearon otra compañía que hicieron simular que era distinta a Atari, pero los dueños eran los mismos. Así que maneras de, digamos, de hacer trampas en la industria. 1975. De los transistores a las CPU. Los primeros juegos para recreativas como Tanky Pong no eran programas de software, más bien se creaban a partir de hardware personalizado y montado sobre placas bases enormes. El lanzamiento del procesador asequible MOS 6502 en 1975 permitió que Atari y otras empresas pudiesen programar sus juegos en software. Es decir, hasta ahora todo estaba programado en el hardware, ¿vale? Y eso cambió a partir de 1975. Home Pong. Aunque Magnavox Odyssey, que es la creadora original de Pong, diseñado por Ralph Baer, había salido en 1972, la locura de los videojuegos domésticos creció con la versión doméstica de Pong, comercializada, como vemos aquí, por la cadena Sears, con el nombre de Telegames Pong, en las navidades de 1975. Es decir, hasta ahora hemos visto como de 1972 a 1975 se empiezan a crear estos protojuegos, ¿vale? Y que poco a poco van adquiriendo relevancia dentro de la industria. Seguimos en 1975. El pinball de Atari. Atari fundó la división de pinball en 1975, con la esperanza de renovar el famoso juego. Atari construyó máquinas más caras con hardware caro y tableros más grandes, pero la nueva tecnología daba fallos. Atari no tardó en abandonar el negocio del pinball, pero no sin antes producir algunos tableros interesantes. Bien. Y empezamos con el primer juego, Breakout, que es, vamos, historia pura. Diseñada por los famosos fundadores de Apple, Steve Jobs y Steve Wozniak, que esto siempre es alucinante cuando no sabías que había sido así y te enteras. Breakout era en esencia un Pong de un solo jugador en el que se tenía que redirigir una bola hacia el extremo superior de la pantalla para romper filas de bloques. Fue un éxito rotundo incluso en Japón, donde inspiró la creación de Space Invaders de Taito. Vale, y aquí voy a dar el primer aviso, ¿vale? Voy a jugar a todos los juegos que nos proponen, a los cuales habré jugado entre 2 veces en mi vida y 10, dependiendo del juego. Así que voy a dar pena, ¿vale? No me he preparado nada, es simplemente esto es un recorrido para ver eso, pues lo que nos ofrece este juego, incluyendo los juegos. Así que lo voy a hacer lo mejor que pueda y a ver a dónde llego.
A cada juego voy a jugar 2 veces, ¿vale? Una primera para calentar y la segunda para ver a dónde llego. Vamos allá. Breakout, plataforma arcade, lanzamiento en 1976. Breakout, una variación de la mecánica de pelota y paleta de Pong, fue creado por Steve Jobs y Steve Wozniak, que más tarde fundarían Apple. El prototipo funcional pilló por sorpresa al jefe de ingeniería de Atari, Al Alcon, pues no estaba en la lista de proyectos asignados. Vale. Instrucciones a la derecha. Insertar quarter, me imagino que son 25 centavos, ¿no? Serían en el momento. Abajo, vale, para el player 1. Vale. Y cuando lo hayamos hecho, supuestamente se ilumina la lucecita esa en rojo y hay que presionarla. Vale, y luego hay que darle al botón de Share, que en este caso nuestro será el Start. Vale, y luego te dice que eso, que maneje el joystick para mover y que el juego termina cuando se han jugado 3 bolas. Es decir, tenemos 3 vidas. Vale, rellenamos y damos al Start. Vale. Obviamente el juego, aunque es muy viejo, pues se ve nuevo porque lo han adornado en esta emulación que han hecho para este juego. Se ve bastante bonito, pero imagino que en su momento no era tanto. Vale. Esta es la última bola de esta primera partida. Ahora voy a empezar la segunda, ¿vale? Soy consciente de que he dado bastante pena, ¿vale? Pero lo voy a intentar hacer lo mejor que pueda en la segunda. Vamos allá. ¿Me podré pasar esta pantalla? No, es imposible. Totalmente imposible. Claro, la idea es darle lo más centrado posible porque eso ralentiza un poco la bola y hace que no esté dando tanta vuelta. Entonces es la primera mecánica a tener en cuenta. Que pasa lo mismo en el Pong original, que cuando le quieres fastidiar contra el que estás jugando, pues es lo que tienes que hacer. En este caso, estamos jugando contra nosotros mismos, así que fastidiarnos a nosotros mismos no parece una buena idea. Bueno, esto es todo lo que ha dado el juego. Ya, ¿verdad? Es bastante divertido. Yo he jugado a versiones de esto toda mi vida, vamos. No posiblemente no a originales, pero vamos, es un clásico de los videojuegos y es muy divertido. Imagino que si entrenara más y durara más tiempo, pues entrarías en una especie de competición contigo mismo, que es muy divertido y adictivo de jugar, pero no lo voy a hacer ahora. Aquí estamos solo para echar un vistazo a los juegos que trae. Así que vamos para adelante. 1976. Choque de culturas. En noviembre de 1976, Warner Communications compró Atari por $26 millones, unos $130 millones en 2022. Atari decidió vender ya que necesitaban financiación para producir su primera videoconsola con cartuchos intercambiables, la Atari VCS. Pero el matrimonio entre el espíritu despreocupado de Atari y la cultura corporativa de Warner fue bastante difícil. Vale. Entonces hay que entender que eso es que Bushnell y su socio pues sabían lo que tenían que hacer para hacer de esta idea que fuera para sacar mucho dinero de esta idea, pero el problema de siempre con el tema empresarial, hay que buscar financiación y nada, y la encontraron con la Warner. La Warner compró Atari y dejó a Bushnell
digamos, como CEO para seguir redirigiendo y, digamos, en las labores creativas, ¿no? Vale, segundo y creo que último vídeo que vamos a ver, porque es muy gracioso y también es un clásico de Atari. En Atari se drogaban. Una de las historias más frecuentes sobre Atari es que solían consumirse drogas durante el diseño de los juegos. Trasladamos la pregunta directamente a los diseñadores que estuvieron ahí y descubrimos que cada uno vivió una experiencia diferente. You will hear stories of hot tubs in the lobby and drug use in the office. And I'm here to tell you that none of that happened in my department. We started smoking pot right in our office. Rob and I Este were hombre like tiene the pinta de haber premier fumado hierba pot. durante Sorry, muchos Rob. años. I and some other person who occasionally shared an office with me for 5 years at Atari, however that frickin' worked, we would just fire up right in the office. It's like, who knows why? It's like, this is like, it's illegal. It's like, ¿Qué vas a decir? it wasn't even a sense of privilege. It was just mindlessness. I worked in a satellite office. I started in 1977, which was still pretty early. It was only 18 months since the 2600 came out. But there was no hot tub in the lobby of the office that I went to. There was no drug use in Atari, though I don't doubt that it was over where Howard and Todd Fry were working. Drugs were consumed at Atari by all kinds of people at all levels of management, from the bottom to the top and all over engineering. Not everybody did drugs, but some people did, and some people enjoyed them, and some people abused them, and some people went to the hospital on them. But by and large, drugs were a relatively nominal factor. Drugs, you know, there was a lot of marijuana, and it was participated a lot in brainstormings. So we had the way of, you know, trying to Vaya cracks. incorporate drugs into our productivity model. I went home and I smoked a joint, a little bit of cocaine and a little bit of psilocybin in it. And I sat Vaya there sonrisita tonta que tiene este having hombre, ¿eh? fun when I realized, oh, you could do that. And it's like I put it out and I went and I wrote a page of notes. And my design for that kernel was exactly what it ended up shipping. It was like, it has tremendous amount of effort actually to get everything organized. You know, they did have good deliveries of cannabis in the inter-office mail. You know, that was probably the primary use of those yellow manila envelopes. So I think it was, you know, Fridays or Monday. I think it was Fridays when you get these really thick envelopes coming through the system. And, you know, and it was weird. There was a guy working there, and his job was he was the weed dealer. You know, that was his sole job at the whole company. And there was a very straight German VP of hardware down the hallway in the building. I have no idea. He complained to management about the smell of pot smoke in the corridors. So they got him an office in a different building. I have been asthmatic since I've been 12. I need drugs to breathe. I did not do drugs because drugs to me were something that let you get up in the morning, you know, and breathe. So and nor did I think I wanted to mix those things. The high of me was doing the work, and I was always a happy guy. So I just didn't feel I needed it. So I never did drugs, but there were a lot there. Don't put too much stock in the fact that every Atari employee was stoned out of their minds while making games. I mean, there was all kinds of drugs El consumed. de la izquierda no se para de reír de lo que dice el tío. At Atari was going into a store and seeing your product, seeing your game on a shelf. Un vídeo muy bonito de ver. Sprint 8. Sprint 8, el juego de carreras para 8 jugadores, constaba de una cabina con 8 volantes y 8 sets de pedales de freno y acelerador, colocados alrededor de una pantalla que permitía a 8 amigos o enemigos conducir a la vez. Plataforma arcade, lanzamiento 1977. Estamos hablando de 5 años más tarde de Pong. La cabina original de Sprint 8, un sucesor de Indy 800 de Key Games,
y una expansión de las recreativas Sprint 2 y Sprint 4 de Atari, ofrecía a los conductores una palanca de 4 marchas, pedales de aceleración y un freno, y en homenaje a la cultura arcade de los 70, un cenicero. Ah, mira. Cuando no había 8 jugadores compitiendo, el nuevo procesador 6502 se encargaba de mandar drones semiautónomos de tráfico para congestionar la pista. Vale, vamos a jugar. A ver qué cojones hago aquí, ¿eh? Vale. 6 seconds gameplay. Vale. Vamos a ver si yo me acuerdo de hacer esto. Vale, lo tengo. Vale, no hay que emocionarse. Vale, estamos calentando un poco, ¿vale? Y en la siguiente partida, vale. Ah, vale, vale. Ta. En la siguiente partida, a ver si consigo estar... ¿Qué? ¿5 vueltas primero? Es que va a ser imposible. Vale. Como veis, a la izquierda está el pedal de marchas, que hay low y high, ¿vale? Low va muy lento y lo voy a utilizar para antes de dar las curvas, quizás en esta parte central. Y luego está high, que es para ir más rápido, que la verdad es que va echando hostias. Imagino que para ganar a estos que están hechos por IA, se puede hacer medio fácil si sabes jugar, pero para ganar si estabas jugando con 7 personas más, coño, claro, estás ahí todo el puto rato en tensión intentando ir más rápido que los demás. Y se trata de maximizar el tiempo que puedes ir a toda velocidad. Vale. Voy a reiniciar esto, ¿vale? Reiniciar partida. Sí. Ahí estamos. 8 segundos para prepararnos. Vamos a ver qué podemos hacer. 5 vueltas primero, he dicho. Hostia, han cambiado la pista, ¿no? Ah, pero esta es más fácil. Vale, segundo, tercero. No. Tercero, cuarto. No puede ser. Que iba muy bien. Creo que es el azul, ¿no? El que iba primero. Vamos. He perdido ya no sé cuántas... Joder, cuántas vueltas voy, ¿eh? Pero bueno, contamos con que el azul es el primero. Segundo, primero. Vale, voy a volver a superarle si puedo y acabamos ahí la partida. Ahí está. Bueno, ni tan mal, ¿eh? Para que luego os quejéis de mis aptitudes al volante. Bueno, yo creo que lo hemos hecho bastante bien. Ya me gustaría a mí veros a vosotros ahí. Vale. Siguiente. Atari Video Music. Atari Video Music, el primer visualizador de música que se comercializó. Podía conectarse a un sistema de altavoces y televisión en el que proyectar imágenes psicodélicas, que recordaban a los gráficos de la Atari VCS, al ritmo de la música que sonara. Vale. Una serie de controles y botones en la parte frontal del dispositivo permitía a los usuarios modificar las imágenes. Vale, o sea, me hago una idea bastante buena de lo que era esto. Básicamente, la frecuencia de la música era dibujada pues, en la pantalla y podías manipularla con esos botones. Vale. Imagino que para la época pues eran cosas innovadoras y divertidas de ver. Fire Track. Basado en Superbook, el juego anterior de la diseñadora Wendy Allen, Fire Track es un juego cooperativo único en el que un jugador sentado en una cabina dirige la parte delantera de un camión de bomberos, mientras que otro jugador de pie detrás del que está sentado controla la parte trasera.
parece bastante divertido. Aquí donde vamos a jugar nosotros, solo con un jugador maneja el camión entero. Plataforma arcade, lanzamiento 1978. Con una cabina con 2 volantes, Firetrack fue el primer juego para recreativas cooperativo, que se dice pronto. Un conductor dirigía la cabina del camión mientras otro pilotaba el remolque. La creadora Wendy Allen asegura que el botón de la bocina no afecta en absoluto a la jugabilidad. Lo pusimos por diversión. Fantástico. Hacer ruido siempre ha sido algo básico del ser humano. Vale, vamos a jugar. Empezar atrás, empezar adelante. Start, pista fácil. X. Vale, start. Vale, ahí vamos, ¿eh? 2 partidas vamos a jugar. Vaya hostia me acabo de dar. Vale, la puntuación está arriba. Hay coches. Bueno, tampoco me he chocado tanto ahí. Vale, vosotros no lo veis, pero esto tarda en maniobrar mucho. Y no es por input lag ni movidas tecnológicas, está hecho así. Y tiene sentido, porque un camión con remolque así de grande se entiende que no tiene que ser fácil de traccionar. Vale, Alejo, vamos a centrarnos un poco. Voy 50 puntos, quedan 58 segundos. Lo que voy a hacer para no hacer 2 partidas de 2 minutos, voy a reiniciar la hora que ya he calentado un poco y a ver qué puntuación consigo. A ver. Vaya trampa, ¿eh? Guau, chaval. Vaya puta tensión, chaval, manejando el puto camión. Mira, este tramo era un poco así, ¿eh? Bueno, tengo que decir que los gráficos me gustan, ¿eh? El aceite. O sea, no se hace difícil de ver, digamos. Que me quedan 50 segundos. Vale, vamos a intentar concentrarnos. Vale, ahí sí que la he liado un poco yo. Venga, va. Si hace falta ir despacio se va. Vamos a intentar dar la menos pena posible. Chaval, ahí no han avisado de que había una curva, ¿no? Porque normalmente avisan, hay una puta flecha, joder. Perdón por los tacos. Vamos a joder ahí. Bueno, 25 segundos. 150 puntos. Es muy importante no traccionar de más. Porque si giras más en una curva a la izquierda, giras más a la izquierda de lo que debes, luego girar hacia la derecha, ¿qué coño? Para volver a estar recto se hace totalmente imposible. Pues no, chaval, ¿qué está pasando? Tengo el tractor ahí. Top score, 200. Eso es bueno, ¿no? Yo creo que me está diciendo que soy muy bueno jugando este juego. Al menos para ser la primera vez de las primeras veces. Vale, vamos al siguiente. Fire Track, me ha gustado, ¿eh? Me ha parecido bastante divertido.
Super Breakout. Super Breakout, una actualización del juego original diseñado por Ed Rodberg, fue presentado como 3 juegos en uno. Un botón en la parte delantera de la unidad permitía al jugador elegir entre 3 variaciones del juego, ¿vale? Tipo Adventure. Mantenía la imagen en blanco y negro, pero se le añadió color superponiendo capas de plástico en el monitor. Vale. De todas formas, sí se puede jugar. Plataforma arcade, lanzamiento en 1978. El programador Ed Rodberg modernizó el rompeladrillos original para recreativas con varios modos de juego que podías elegir usando un interruptor. Toda una rareza en 1978. El modo doble usaba 2 palas y 2 bolas. En cavidad. El jugador podía liberar otras bolas y en progresivo, no apto para hipocondríacos, las paredes de ladrillo descendían hacia el jugador conforme avanzaba la partida. Entiendo. Vamos a jugar. Vamos a tope. Vale, una esta. Y empiezo. Vale, se entiende por qué es Super Breakout. O sea, lo han modernizado, tío. Tío, esto no puede ser. Vale, la clave será meterlo ahí en el segundo nivel de ladrillos para que se haga todo eso automáticamente. Así que vamos a intentarlo. Uah. Como el Tetris. Van bajando escalones, lo cual lo hace más divertido. Me gusta. No lo voy a meter por ese agujero, ¿no? Pues no es igual. ¡Wow! Estoy mejorando, ¿eh? Venga, venga, ves. Tío, es que esto también es mala suerte, ¿eh? Nada, esto es imposible. Bueno, hemos conseguido 70 puntos. Hemos calentado. Vamos a ver a dónde llegamos ahora. Estas cosas me cabrean bastante, ¿eh? Tengo que decir. No, me he equivocado, me he equivocado. Continuar. Vale. Vamos allá, ¿eh? Empezamos. Venga, coño. Es que no doy una, ¿eh? No voy a conseguir meterla ahí por el agujero. Oye, ¿eso qué pasa? He dicho que solo iba a echar 2 partidas y aquí voy a echar la tercera, porque esto no puede quedar así. Además son partidas cortas. Va. ¿Qué coño pasaba ahí?
Bueno, venga, va. Esto va a ser chungo, ¿eh? Porque ¿dónde me va a salir la bola? Bueno, al menos ha salido de alto. Bueno. Venga. Ha habido ahí un poco de misclick, ¿eh? Le he dado para la izquierda, tenía que haberle dado para la derecha. Bueno, esta partida ha sido bastante más honrosa, ¿eh? Lo voy a dejar aquí. Salimos del juego. Es que este tipo de juegos a mí me gustan mucho. La verdad es que podría estar aquí 5 horas jugando. 1979, Lunar Lander. Este juego es chungo. Los monitores vectoriales fue una tecnología nueva que permitió dibujar líneas nítidas y de alta resolución en los juegos. Lunar Lander, diseñado por Wendy Allen y Rich Moore, fue el primer juego vectorial de Atari. Al contrario que otros juegos para recreativas más agitados, Lunar Lander era un juego deliberadamente metódico en el que el jugador tenía que aterrizar con una cápsula espacial en la superficie de la Luna. Los monitores vectoriales fue una tecnología nueva que permitió dibujar líneas nítidas y de alta resolución en los juegos. Lunar Lander, diseñado por Wendy Allen y Rich Moore, fue el primer juego vectorial de Atari. Al contrario que otros juegos para recreativos más agitados, Lunar Lander era un juego deliberadamente metódico en el que el jugador tenía que aterrizar con una cápsula espacial en la superficie de la Luna. Bueno, acabamos de repetir otra vez lo mismo. Le vamos a jugar. Vale. Os voy a ser totalmente sinceros, no tengo ni idea de cómo gestionar la horizontal speed, es decir, pues poder moverme para los lados. Así que bueno, vamos a intentar aterrizar aquí, que imagino que petará y ya está, todos felices. Me han dado 5 puntos. Ah, y esta es la misión de entrenamiento. Eh, No, no me había fijado yo que estaba yo aquí. Anda. Vale, esto ya es otra cosa. Voy a ir para arriba porque fuel tengo todavía 3000. Si le doy aquí, esta es la... Vale. Los controles son una basura, ¿eh? Os lo digo. Vale. Deberíamos caer en el 2X, ¿no? Sí, sin duda. Esta vez aterrizamos. Y no tenía ni puta idea de jugar, ¿eh? Ya os lo digo. Vale, estaba probando cuál es este.
Porque ahora iremos aumentando en velocidad vertical cuando bajemos y habrá que volver a pulsar el botón para no estrellarnos. Venga, venga. Vamos a hacer esto bien. Vale, vale, vale. Vale. Voy a intentar afinar un poco más. Vale, yo creo que con esto debería estar. Vamos a dejarlo caer. Nunca he aterrizado bien, ¿eh? O sea, quiero decir, este juego lo he probado un par de veces antes de esta demostración y no sabía ni darle la... ¿Qué cojones? Me ha dado 10 puntos. No, 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 no. Esto va a ser un problema, ¿eh? Vale, vamos a tirar de la derecha, ¿vale? Vale, tenemos fuel de sobra. No. Oh, bien solucionado, ¿eh? Bueno, he dado lo mejor que tenía, chavales. Catch Me. Después del éxito del juego portátil Simon, que se inspiraba en Touch Me, el juego para recreativas de Atari de 1974, la empresa lanzó una versión portátil de Touch Me, que a su vez se inspiró en Simon. Atari planeaba lanzar más juegos portátiles, pero este fue el único que vio la luz. En esta colección podrás jugar a una recreación de la experiencia del juego principal, de la versión portátil de Touch Me. Vale. De esto hay que sacar en claro que aunque Bushnell siempre tuvo varias ideas, ¿no? Varias líneas de negocio por la que hacer prosperar los videojuegos, como eran el pinball, el tema de las recreativas, luego fue el Atari 2600, pues no todas fueron bien. Pero bueno, esto es lo que tiene emprender. O sea, hay ideas que tienen éxito y hay ideas que no. A veces es por tu culpa y a veces es porque la vida te lleva a esos resultados. Vale. Manual de instrucciones. Anda, es un juego para 4 jugadores. Vale, pues no voy a jugar, ¿eh? Si es para 4 jugadores. Vamos a verlo un poco en funcionamiento. Start. Ah, skill. Ah, vale. No, skill 8. Ah, vale. 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 Entendido. Hay que, como hemos visto en las instrucciones, pues primero te dicen la secuencia, que es esta de aquí, y luego hay que seguirla. Ta, ti, ti, ta.
Uy, me he equivocado. Quería darle a la X, ¿eh? Me he equivocado con... ¡Hala! Uy, qué susto. Vale. ¿Ya lo habéis visto? Salir de la partida. Sí. ¡Oh! Asteroids. 1979. Asteroids, el juego para recreativas más vendido de Atari. Fue creado por Lyle Rains y Ed Logg y basó su formato en el Lunar Lander de Wendy Allen. Vamos bien. Obtuvo más beneficios que cualquier otro juego posterior, convirtiéndose en un éxito total de las recreativas de los 80. También fue el primer juego con una tabla de las mejores puntuaciones con iniciales. Ah, el scoreboard. Ah, es que estamos viendo historia de los videojuegos, ¿eh? Me gusta. Me gusta. Vamos allá. A este juego... Uy, va. Creo que solo voy a jugar una partida porque si no se me da mal del todo, puedo estar un ratillo. Vamos a por ese. Uh. Bueno, vamos a ver. ¿Esta no? Va. Epa. Epa. Uy. Se complica un poquito, pero vamos. Hay que estar concentrado. No sé cuánto de buena jugada es moverse por el espacio si puedes tenerlo todo controlado así. Yo creo que sobre todo es importante moverse cuando sale la puta nave esa para poder esquivar mejor los disparos. Pero si no está la nave, si solo están los meteoritos, parado se juega bastante bien. ¡Uy, va! Tú, esto ha sido bastante pro, ¿eh? Venga, va. Me cago en la puta. Vamos a ver. Va a estar difícil pasarse esta pantalla, ¿eh? Tío, eso ha sido mala suerte. Se entiende que no es buena idea disparar de cerca porque te pueden venir luego el resto del meteorito. Pero bueno, ya está, hemos jugado, nos lo hemos pasado bien. No sé por qué esto va al revés, pero vale. ¿Qué? Igual con... Bueno, he firmado con M de Manic. Vale, ha estado divertido. Muy, muy divertido de jugar, realmente. Es otro juego de estos que puedes estar 5 horas jugando. 1980, Missile Command. El sin duda juego político Missile Command fue un producto de la Guerra Fría y un reflejo del miedo a la aniquilación nuclear. El creador Dave Theurer terminaba todos los juegos con un escalofriante fin, que representaba la condena de la humanidad, una idea que sacó de las pesadillas que sufría mientras desarrollaba el juego bajo el amenazante espectro de la contienda nuclear. Vamos a ello. Estamos viendo todos juegos míticos que además luego saldrían sus correspondientes versiones para el Atari 2600, que es la consola doméstica. Venga, vamos a jugar. A ver cómo se da esto. Vale.
No sé si hay un límite de... Sí que hay diferentes disparos. Ya lo he entendido. Si depende del botón, el misil sale de una... Me cago en la leche. ¿Qué es esto? Vale. Vale, voy aprendiendo cosas mientras juego con vosotros, ¿eh? O sea, tampoco es que... O sea, para que veáis... esto es bastante complicado, ¿no? Y hay que ser bastante certero con las balas porque no... Porque te quedas sin balas echando hostias. Vamos. Tío, pero no es cierto. Claro, no se puede bajar más de aquí. Madre mía. 1625 puntos. Vale, lo hemos entendido. Voy a jugar otra partida a ver si supero esto. Bueno, sí que... Venga. Sí, 10.000 puntos y yo he hecho 1625. Bueno, vamos a ver si llegamos a 2000, yo estoy feliz. Se entiende que las balas o los cohetes, lo que coño sea, del lado derecho e izquierdo, son distintos, son como más teledirigidos, van más lentos también. Venga, hombre. Ojo, he conseguido ya más puntos que antes, ¿eh? Bueno, bueno. Y hay veces que se divide, lo cual me parece a mí bastante trampa. Bueno, 2500 puntos. 1000 puntos más que la otra vez. Ay, me queda una vida o lo que sea esto. Venga. Buah, chaval. ¿Y la gente cómo jugó, coño jugaba esto? O sea, me gustaría a mí saber. 3200. El doble que antes. Y así lo voy a dejar, ¿eh? Uf, vaya sufrimiento. Salimos, vamos al siguiente juego. Que no es un juego, Cosmos, la portátil holográfica. En enero de 1981, Atari anunció que iba a sacar al mercado Cosmos. Una consola portátil, un momento, que me pica los ojos. Una consola portátil en la que cada juego aparecería acompañado de un holograma. Los gráficos del juego estaban hechos de luces LED, pero los hologramas le daban un trasfondo más dinámico y realista. Atari nunca lanzó Cosmos al mercado. Bueno, lo que hemos hablado antes, otro producto diferente al que estaban acostumbrados que lanzaron al mercado y no funcionó. Estamos ya en 1981.
Estados Unidos el mayor salón recreativo. Dejando de ser novedades relegadas a la parte trasera de los salones de pinball, los videojuegos que funcionaban con monedas se volvieron omnipresentes a principios de los 80. De pronto, los juegos no solo se encontraban en recreativas especializadas, sino en boleras, restaurantes, lavanderías, supermercados, prácticamente en cualquier sitio en el que pudiese haber una persona con monedas en el bolsillo y algo de tiempo libre. Asteroids Deluxe. Después del éxito de Asteroids, la versión especial del juego diseñado por David Shepard incluía nuevas características que ponían a prueba a los jugadores que ya se habían pasado el juego original, como yo, ¿no? Un escudo en lugar del salto hiperespecial, nuevos enemigos y una mayor dificultad en general. Vamos a darle a esto. Me van a follar. Por cierto, ¿qué coño es esto? ¿Y por qué habla de escudo? Anda, ¿qué es eso? Igual lo del escudo es en fases posteriores. No le voy a dar a ese para que no se rompa cerca de mí. Uy. ¿Me he cargado el bicho? No, ¿no? Simplemente desaparece y ya está. Bueno, ya está. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Naves que no... ¡Ostras! No me lo esperaba, ¿eh? Imagino que serán cosas nuevas que... Que empiezo de nuevo. ¿Qué cojones? Venga, vamos. Bueno. Hay que admitir que he tenido un poco de suerte, ¿eh? Pero bueno. Anda, me cargo a los bichos esos y me mata un asteroide. Bueno, última vida. ¡Epa! Estaba claro, ¿eh? Falla ahí un poco de reflejos. Para que luego digáis. He entrado en el top 10. Esta vez... Ahí está. Esta vez voy a conseguir poner mi nombre. Tita. Primero. ¡Hala! Posiblemente sea porque sea la única puntuación guardada en la máquina. Pero ahí queda. De hecho, debería hacer una captura de pantalla de esto. Vale, ya está. Me gustan las torritas. Warlords. Tengo que decir que es uno de los juegos que más me entretiene de Atari. Vamos a ver. 1981. Mientras los juegos del estilo de Pong perdían popularidad en las recreativas, Atari todavía se guardaba unas en la manga. Warlords. Un juego para 4 jugadores en la línea de Breakout en el que cada jugador tenía que defender su castillo de los demás. A día de hoy se sigue jugando y se considera un referente en la historia de los juegos multijugador competitivos. Sin más. Vale. Somos el de abajo a la de izquierda, ¿vale? Y hay que matar a los demás castillos. Como una especie de fútbol, es como
Hay que defender tu castillo de la pelotita y... ¿Qué me pasa? Yo no me sé eso, ¿cómo lo ha hecho? Y lanzarle la pelotita a los demás. Se cotiza muy bajo que voy a quedar último, pero bueno, lo voy a intentar, ¿eh? Voy a intentar... Tío, es que cuando el de arriba, que es el que tengo más al lado, te lanza la pelota, ¿qué coño haces? Oye, ¿me lanzan a mí todos la pelota o es una cosa mía? Oh, chaval. Dos pelotitas. Venga. Ay, me ha faltado poco porque el de abajo a la derecha también tenía abierto ya el... Vale, vale, vale. Y yo creía que había que destrozar siempre todos los ladrillos para poder acabar el juego. Y no es así. Vale. Tío, no quiero quedar último, no quiero quedar último, no quiero quedar último. Warlords. Me gusta mucho. Es que, ¿por qué cojones el dragón primero me ataca a mí? Empezó muy mal, ¿eh? Nah, es imposible. Solo un milagro puede salvar esa partida, ¿eh? Va, y jugando así, tío. Nada, nada. No estoy. Uy, hay un hueco ahí arriba, ¿eh? A ver, a ver. ¡Uh! El de arriba muere, ¿eh? El de arriba a la derecha. Sí, venga. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué no ha muerto? Esto ya va a ser chungo. Uy, venga, venga, aquí. No, 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 no. Tío. Qué injusto es esto, macho. Qué injusto es esto. Qué injusto es esto. Voy a jugar otra partida, ¿eh? Voy a jugar otra partida. Vamos, 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 vamos. Antes he empezado muy, pero que muy mal. Y he estado a punto de no ser el primero en ser eliminado. Entonces, vamos a intentar mantener bien la concentración, porque también es un poco de suerte de lo bien o mal que hacen los demás. Entonces, vamos a ver. Tío, en serio, o sea. Vale. El de arriba. Es que. Ya está, no. No, es que no debí jugar esa partida. O sea, siendo tan malo como soy, no, no debí hacerlo y ya está.
Voy a jugar una partida más. Y es la última, ¿eh? Coño, es que es muy adictivo esta mierda, ¿eh? Me encantaría jugar esto con amigos. Joder, es que jugar esto con amigos tiene que ser divertidísimo. Oye, tío. Bah, soy muy malo. A ver, dentro de lo mal que he jugado en las otras, esta no va tan mal, pero no como para no ser el primer eliminado. Bueno, mira ese hueco, ¿eh? Va, pero venga. ¿Pero qué hago? Tío, yo no puedo ser último en esta. Vamos, coño. ¡Uah! High score. ¿Qué es eso? Tío, ¿por qué es tan difícil? Ah, vale, porque es... Vale. Hola, chaval, qué difícil. Bueno, 2000 puntos. Yo creo que he estado bastante bien esta última partida, aunque he jugado, que han sido 4 partidas. Han sido necesarias. Venga, fuera. ...1981... Centípede, un clásico de los clásicos. Diseñado por Donna Bailey y Ed Locke, mantuvo la racha de éxito de los juegos para recreativas de Atari. Los diseños color pastel de Bailey se diferenciaban de los toscos escenarios espaciales, lo que hizo que Centipede tuviera más popularidad entre las jugadoras que cualquier otro videojuego. Vamos allá. Tío, Alejo, es que no... Si mata el bicho ese, ¿vuelve a aparecer? Sí, vuelve a aparecer. Vale, vale. Vale. No me jodas, no me... Ahí está. He conseguido 3600 puntos. Vale. No vamos a poner el objetivo muy arriba. A ver si consigo 5000 puntos. Matamos la mierda esa. Oye, no estoy acertado ni una. Vale, 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 vale.
Concentración. Vale, vale. Vale. Vale, vale. Venga, va. Es bonito, ¿eh? El 100 pies este rosita. Vale. Vale. Es divertidillo el juego, ¿eh? ¿Qué? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale. Vale. ¡No! ¡No! ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ey, eso ha sido trampa, ¿no? Ay, no he entrado por 1000 puntos en el scoreboard. Bueno, muy divertido de jugar. Tempest, otro clásico. La llegada de los monitores con vectores de color hizo que los juegos vectoriales de Atari estallaran en un arco iris de brillantes totalidades. El primero en llegar fue Tempest, de Dave Theurer, que incluía nuevos gráficos para crear en pseudo 3D un impresionante campo de juego en el que se llevaba a cabo un frenético tiroteo. Vale. Novice. Vamos. Super Zapper Recharge. Ahora se mueven más rápido en las navecitas. Tío, ¿cómo puede ser tan divertido esta mierda? Sí, veo que es mala idea dejar que suban arriba las nubecitas. A ver. Una vez que llegan arriba se pueden matar. Vamos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo verde? ¿Qué es lo verde? ¿Qué es lo verde? Avoid spikes. Oye, creo que estoy haciendo una partida, ¿no? Para lo que suelen durar. Hostia, ¿qué ha pasado? 10.000. ¿Qué dices? ¿Por 100 puntos no quedado primero? Que intentamos otra vez, ¿no? A ver. Vamos, ahora que ya hemos aprendido a jugar. Vale. Vale. Lo rosita hay que intentar matar cuanto antes, porque si no. Porque de ahí salen dos naves y se complica todo.
Vale, y acabamos de ver que cuando una nave llega arriba donde estamos, se la puede esquivar. Complica el juego un poco, pero bueno. Si pasa, saber que hay solución. Ah, vale, avoid the spikes. ¡Hala! Ya soy primero, creo, ¿eh? Juegos de arcoiris para mí. Venga, va. A mamarla. Estamos cogiendo un poco de temperatura últimamente, ¿eh? Maze Invaders. Con un estilo visual que recuerda al Pac-Man, el cual gozaba de gran popularidad en las recreativas de la época, y ahora, Maze Invaders, creado por Ed Block, combinaba un dinámico y cambiante laberinto disparos. ¿Qué frases era? Un dinámico y cambiante laberinto de disparos. No le fue muy bien en los grupos de enfoque y por ello se canceló, aunque se guardó una versión prototipo que puedes jugar aquí. Fantástico. Vale, vamos a ello. No sé qué significa eso. Ah, Starting Maze. 24. Me da igual. En 18. Vale. Se trata de coger las cosas estas y que no te maten. Y además puedo ir disparando. Y salir de aquí. Vale. ¿Cuál me falta? ¿Cuál me falta? Ah, está arriba, no lo he visto. Vale, BBM tiene el high score. 39.000 puntos. Ay. Vale, me da una vida si consigo 20.000. ¿Qué coño es la...? Ah, azul es bonus. ¡Ay! Venga, va. ¿Es esto? Ah, vale. 10.000 puntos para ser el mejor de la historia. Venga, va. Hay que tener cuidado con las naves espaciales que disparan, porque no son fáciles de esquivar. Mantenerse un poco alejados. Uy, me ha salido la salida justo enfrente mío. Va.
Son 6000. Yo creo que es una pantalla más. Vamos a intentar darnos prisa. Nos alejamos de los problemas. Vale. Vale, esquivamos. Vale, estamos yendo bastante comfy. Vamos, 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 vamos. 2000 puntos. Vale. No, no, no. No. No, por 60 puntos. Madre mía. Presentado contenido. No, no, no. Lo vamos a dejar aquí. Divertido de jugar. Ay. Dadme un segundo. $1982. A saber qué pelos tengo. Space Duel. Una versión a todo color de Asteroids, nuevamente, para 2 jugadores simultáneos. Permitía jugar de forma independiente o de una forma curiosamente parecida a Fall Track, como un equipo con naves conectadas entre sí. El diseñador principal fue Owen Rubin, que aparecía en uno de los vídeos de antes. Venga, vamos a darle a esto. Ponía que era para 2 jugadores, pero igual hay versión para un jugador. Eso es One Player. Aquí estamos. Bueno, aquí estamos nuevamente con el asteroide, ¿eh? Qué bonitos son los colores, ¿eh? No sé cómo... Igual, imagino que algunos de vosotros sí. No sé cómo se tienen que ver... ¿Qué cojones? Estos colores en una máquina recreativa de la época. Si se veían así de bonito... Se tenían que disfrutar mucho. A ver, me han matado 2 veces de manera tonta. No estoy muy concentrado. Vamos a ver si aguantamos un poco más en esta. Sí, ya es un poco de orgullo, ¿eh? Se nota también que este juego es cada vez, a medida que los jugadores fueron mejorando sus habilidades, fueron haciendo juegos más difíciles. Porque esta cantidad de objetos antes no la vi en los otros 2 asteroides que hemos jugado. Vamos, de cajón. Cuña de eso. Venga, última vida. No conseguimos pasar esta pantalla. Mire, ¿qué es eso? Ah, es una nave indestructible. Pues bien, pues si no avisas de que es indestructible, pues es complicado. Great score. Bueno, si me lo pides, yo te escribo mi nombre, pero no me siento yo que haya hecho una gran partida, la verdad. Ya está. Venga, siguiente. Gravitar. 1982. Tal y como indica el nombre, el gran cambio en Gravitar, otro juego de gráficas vectoriales con controles similares a Asteroids.
es que el jugador tenía que luchar contra la fuerza de la gravedad a la vez que recorría el terreno eliminando enemigos y recogiendo depósitos de combustible de la superficie. Vale, otro Asteroids, pero esta vez con gravedad alrededor de planetas, digamos. Oh, qué bonita esta animación. Vale, vamos a ver. Vale, los planetas estos te destruyen, lo cual tiene sentido también. Venga, vamos a jugar. Las balas no llegan muy lejos. El sistema de gravedad mola mucho, ¿eh? Ahí fue el... Pues eso lo hace todavía más interesante. O sea, hay que únicamente utilizar el motor cuando sea necesario. Que básicamente es cuando te estés acercando peligrosamente a un planeta. De ahí la necesidad de hacerlo de las órbitas, ¿no? Uy, pero... Uy, pero, a ver, la fuerza de la gravedad es muy fuerte, ¿no? No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me he metido como dentro del cacharro ese, ¿no? Puede ser. A ver, lo voy a volver a intentar, ¿eh? Porque no, o sea, realmente no sé lo que he hecho. No, no sé lo que he hecho, no. Bueno, estoy ya durando, ¿eh? Salen siempre de dos en dos las naves. Y siempre de la izquierda. Sí, parece que sí. De la cosa esa roja, ¿no? Tampoco apuntan muy bien, ¿eh? Las naves. Está ahí ya. Vale. Uh, Sí, me estoy quedando sin fuel, ya lo sé. Estoy intentando ver si hay alguna manera de recargar. ¿Y esos puntos que hay ahí? Igual me tengo que meter ahí. A ver,
Porque me quedo sin puntos. O sea, sin... ¿Qué pasa si yo me meto? Y... ¡Uy, va la hostia! ¡Uy, va! ¿Qué coño, qué coño, qué coño? ¿Qué? Ah, bueno, me ha valido para el 8. Flunky y List. No sé a qué botón le he dado. Bueno, wow, me ha gustado. Joder, jugar estos juegos en recreativas tiene que ser muy divertido. Milipies. Milípede, una versión de mayor dificultad, estamos jodidos, y complejidad que Centipede, fue desarrollado por Edlog, sin la participación de Donna Bell, el conocido desarrollador de juegos y hardware Mark Cerny, que acaba de entrar en Atari con tan solo 18 años trabajó en Milipede. Vale. Pues vamos allá. 1982. ¿Qué coño es esto, tío? Vamos a darle. La arañita. Amigo, yo eso no lo sabía. Coño. Esta era complicada, ¿eh? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Vale. Eh, Primera partida, me toca la segunda. Creo que sale más mierdas de estas cada vez, ¿o qué? Joder, macho. Uno da... Es que aquí igual antes voy a jugar una más, ¿eh? Porque esto me da pena.
Complicado, ¿eh? O sea, ni me he acercado al high score. Muy bien, muy divertido. Vamos al siguiente. Liberator, 1982. Planetas de gran tamaño rotaban en el centro de la pantalla y le daban a Liberator un aspecto característico que llamaba la atención. Liberator utilizaba personajes de la serie de cómics de DC Atari Force y funcionaba al contrario que Missile Command, derribando los misiles disparados desde la superficie del planeta. Pues vamos a ver qué es esto. Su producción no llegó a las 1000 cabinas, por lo que no se encontraba así porque sí. Vale. La galaxia ha sido invadida por una armada maligna Malaglon. Somos los liberadores. Bueno, no sé qué cojones va a ser esto. A ver, vamos a ver. Vale. Hola. Uh, hay más botones. ¿Me han matado ya? Vení. Vale, vale. Vale, entendido. Vamos a intentar destruir las bases enemigas primero para facilitar que no haya tantas navecitas. Uy, la estoy liando un poco, ¿no? Esta vez. Bueno, me queda una nave. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no? Vale. No sé si me quedo sin balas o por qué. Hola, 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 hola. Game over 4590. For advanced game, hold fire, press start. Prefer to advance one level. Bueno, no sé a dónde voy, pero vamos con todo. Vamos con todo. Level 1. Vamos a destruir las bases enemigas. Vale. Ha sido un buen primer nivel. Sigamos.
Sí, la de arriba me la han zampado. Sí, creo que el nivel ha aumentado, ¿eh? Porque... Joder, chaval. Ha sido ciertamente más complicado. ¿Pero qué ha sido eso? Venga, hombre. Uh, Ah, igual. Como solo tengo una nave, tengo menos disparos. Yo creo que debería ir por ahí, ¿verdad? Creo que eso es lo que está pasando. Claro, es complicado cuando te concentras en destruir los misiles que te están viniendo, no estás destruyendo el origen de esos misiles que son las bases y por lo tanto te estás hipotecando. Bueno, me ha parecido bastante entretenido el juego, la verdad. Es de estos juegos que empiezan siendo sencillos, te da ese margen para ir mejorando y aprendiendo las mecánicas del juego y luego se va complicando. Me ha gustado. Liberator. Quantum, 1982. Diseñado por Betty Ryan, de la General Computer Corporation. Quantum destacaba por el uso de un mando con una bola de control combinado con detallados gráficos de un monitor vectorial a color. Los jugadores dibujaban líneas circulares para capturar partículas atómicas, las cuales desaparecían del campo. Si conseguían una puntuación alta, no solo podían dejar sus iniciales, sino también su firma. ¿Vamos a dejar nuestra firma? Molaría, ¿no? Quien consiga más puntos tendrá la oportunidad de grabar su firma usando el trackball. Trackball, que es con lo que algunos portátiles hace ya unos cuantos años se podía utilizar a modo de ratón. Imagino. Vamos allá. Quantum. Player Selection. Circle Starting Rack. Starting Rack es esto de aquí. Vamos. ¡Hola! A ver, que estoy aprendiendo a jugar, ¿eh? Vale. Ya veo por dónde va esto. Vale. Ah, mira, mira Betty, campeona. Vale, me tenéis que perdonar por lo que acaba de pasar, lo que acabáis de ver. Voy a tener más cuidado, ¿vale? Se ve que soy bastante malo a este juego. Es algo genético, yo no tengo la culpa. Hola, chaval. Vamos allá. Mierda. Ahora veis la importancia que tiene aprender a jugar, ¿eh? Obviamente, todo tiene su curva de aprendizaje. Y todo lo que me estáis viendo es sin prácticamente saber jugar a la mayoría de los juegos. O sea, ahí está la complicación que este gameplay está teniendo para mí. O sea, no tengo oportunidad alguna de lucirme con mis habilidades con un joystick. Ay, mierda. Bueno, es lo que hay, a eso hemos venido.
A eso hemos venido. Y nos gusta, sí. Nos gusta que sea complicado. Oye, hay mucha cosa suelta, ¿no? Eh, esto es mentira, ¿no? Todo eso. ¿Cómo cojones? Bueno, hay que hacerlo ahora, hay que hacerlo ahora. Cuanto más tiempo pase, más se complica. Vale. Ya está, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Guau, esa ha sido buena, ¿eh? ¡Ay! Casi lo esquivo. No me han dado ninguna vida más. Creo que he quedado segundo o tercero. Ay, no me fastidies que hay que rellenar esa también. No, pero es mentira, ¿no? ¿Pero esto qué es? Betty. Bueno, he quedado a 1000 puntos de Betty. La verdad, estoy bastante orgulloso considerando la primera partida que he hecho. Venga, va. Yo creo que es que esta, este catálogo retro, ¿no? Que nos ha dado Atari da para muchas horas de juego, ¿eh? Ah, lo suyo es jugar en los originales, ¿vale? Pero me parece de tanta calidad el producto que han hecho que yo lo voy a recomendar a todos mis amigos, la verdad. A los amigos que les mole el retro o que quieran aprender. Aka Ars. Aka Ars fue un original juego de disparos creado por Dave Ralston y Mike Halley. El nombre parece ser un acrónimo de Also Known as Another Ralston Halley, con más letras, y producido en 1982, pero nunca llegó a publicarse. Ah, vale, bien. Los jugadores defienden una torreta central de los ataques enemigos que llegan de todas partes en este juego frenético. Tras las pruebas en la fase de prototipo, Atari optó por no fabricar el juego. Bueno, vale. ¿Qué cojones es esto? Press está. Press fire to advance. Press forward y está. Poco el plazo. ¿Yo qué sé qué botones qué? Ah, no, 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 no. Ahora. Vale, level 1. Vale, hay que disparar. Vale, creo que ya voy pillando. Está como el rango este. Vale, vale. Y si entran dentro de la... ¿Qué está pasando? Y si entran dentro de... Coño, como de tu planeta, pues tienes que hacer el túnel este. Bueno, no sé si lo estoy haciendo bien o no, la verdad. Vale, sigo con todas las vidas, así que imagino que, bueno, mínimamente no lo he hecho mal. Uy, le he dado la primera, ¿eh? Vale. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Igual he dado algo de pena. Muy bien. Claro, defendiendo, digamos, el interior
Te aseguras. Vale, vale, lo voy pillando. Oye, me parece que tiene esto bastante estrategia, ¿eh? Vale. Me gusta. Me gusta. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uy, va. Oye, esto parece bastante complicado, ¿eh? Vale. Vale, es porque ya me había cargado la mayoría, yo creo. No. Vale. Oye, ¿estoy jugando bastante bien a esto o qué? Yo diría que sí. De hecho, me acaban de dar una vida más. Vale. Fácil. He fallado mucho, ¿eh? He fallado mucho al principio. Oye, ¿estos tíos qué pasa? Uf. Son los cabrones estos. Los cilindros estos me están jodiendo, ¿eh? No ha entrado ni uno a la base. Vale, me siguen quedando 2 vidas. Vamos. Vale, hay que ver por dónde se rompe el escudo. Hay que ser un poco inteligentes para saber qué parte hay que defender. Oye, ¿qué? ¿Y lo que estoy durando qué? Vale, esto es... Vale, vale, vamos. Uy, me está pareciendo súper divertido esto. Uy, me quedan otra vez 3 vidas. Uy, 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 uy. La que se ha liado aquí. Nada, nada, estoy fastidiado. ¿Cómo, cómo? No. No, 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 no. Otra vida aquí no puedo perder, vale. Me han hecho trampa ahí, ¿eh? Bueno, no estoy aceptando ni una, ¿qué pasa? Vamos. ¿Qué son esas cosas azules que dejan? O sea, viene,
Deja eso azul y se va. No lo tengo yo muy claro, ¿eh? Tres vidas otra vez. Uy, 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 uy. He estado mucho tiempo. Ay. He estado mucho tiempo intentando lanzar granadas de estas en el exterior. ¿Vale? Uy, adiós, adiós. No creo que lo haya defendido muy mal, pero he dejado entrar demasiado. Vale. Pues no me quedan vidas, así que posiblemente esta sea la última. Ah, vale, son los cacharros estos que dejan cosas, pero cosas que no hacen daño luego, aparentemente. Así que... Me queda uno. Es que no sé lo que hace eso. Me han dado una vida más, creo. ¿Qué coño es? ¿Qué coño acaba de pasar? Vaya bombardeo. Bueno, me he muerto, ¿no? Game over. ¿Qué tal lo he hecho? Bueno, me piden el nombre, lo cual significa que lo podía haber hecho peor. Vale. Tío, pero dime en qué puto puesto estoy, ¿no? Bueno, no me dicen qué puesto estoy, pero yo creo que hemos jugado bien esta partida. Salgo contento. Black Widow, 1983. En vez de venderlo como una cabina recreativa completa, Black Widow solo se ofrecía como un convertidor que los operarios de recreativas podían instalar en las Gravitas que hemos jugado antes para convertirles en un juego más parecido a Tempest. Black Widow fue un primer ejemplo de los juegos de disparos con dos controles, uno de ellos para moverse y el otro para disparar en todas las direcciones. ¿Ah? Exacto, vamos a jugar a esto. O sea, tengo que... Vale, entendido lo que hay que hacer. Left stick and press start to... Vale, vale. Ya estoy manejando los dos. Con uno muevo la araña y con otro muevo los disparos. Vale, lo he pillado. La verdad es que estaba bastante bien explicado. No, básicamente esto puede ser el origen de los juegos modernos donde te mueves y apuntas con... Te mueves con uno de los dos... no sé cómo se llaman. Con uno de los dos controles. Uy, uy, ¿este bicho qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, no se puede matar. Y disparas con el otro, vamos. Uy, 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 me ha matado, ¿no? No sé cuántas vidas tengo, no sé si lo estoy haciendo bien, la verdad. No sabía que tenía que coger las S para ganar dinero o puntos, lo cual pues, es un problema porque imagino que con estos puntos te dan vidas. Uy, qué mal. Game over. Wave 6, la sexta oleada. Bueno, quedó primero. ¿He quedado primero? Pero si el primero tenía 10.800 y he hecho 4.600. Bueno, 4.600. Vamos a echar la segunda ahora que pilla un poquito mejor lo de conseguir puntos. Por cierto, me estoy fijando, esas especies de naves, que no son naves, pero parecen naves del marco del juego,
Son las naves con las que van a Namek, ¿no? En Dragon Ball. ¿O qué? ¿Es una copiada? Yo diría que sí. Encima los gráficos no se diferencian tanto de Dragon Ball. Yo me la voy a jugar y diría que sí. Venga, va. He hecho 4600 en la anterior. Fua, y ya voy 4100. Vale. Mierda. Hay unas arañas que no puedes matar, pero que tampoco te pueden matar. Imagino que están ahí solamente para molestar. Y quién sabe si para robarte. Uy, qué buena esta. Para robarte los 15.600. Joder, vaya mejor ha hecho, chaval. Oye, esto es muy divertido, ¿eh? Y tiene pinta que según se va complicando más, pues se va haciendo mucho más difícil y se va haciendo todavía más divertido. Me gusta, me gusta. Me gusta la idea del juego. Uy, chaval. Buenos reflejos hay, ¿eh? Mira, creo que se ha comido mis... Sí, sí. ¿Qué coño ha pasado? Hola, no sé qué ha pasado. Es como una telaraña, ¿no? Imagino que es una telaraña enemiga, lo rojo, y si le doy me quedo ahí pegado o algo. Me lo estoy inventando, ¿eh? Pero debería ser algo así. Están habiendo mecánicas de las que no me estoy... ¡Uy, va! No me siento... Pero da igual, estoy contento. Hemos llegado a la 11ª oleada y esta vez sí, y esta vez sí, hemos arrasado con el scoreboard. Scoreboard. Vale, pues aquí me voy a quedar. Creo que hemos hecho una partida bastante digna. Claro, Viuda Negra, de ahí el nombre es la famosa araña, ¿no? Que es letal. Vale, seguimos. Food Fight. Aunque los juegos para recreativas de Atari solían ser abstractos y no incluían personajes reconocibles, la búsqueda de mascotas comerciales a mitad de los 80 trajo consigo Food Fight, protagonizado por Charlie Chuck, un niño rubio de ojos vivaces cuya pasión era robar helados sin que los enfurecidos chefs se interpusieran en su camino. Vale, yo soy el niño ese. Tengo que conseguir el helado este. Vale, que le... Ah, vale, ya lo he pillado. Tengo que llegar arriba, pero de camino me puedo cargar yo a los cocineros. ¡Uah! Vale. Oye, me mola. Bueno, el niño es un poco feo, o sea, vamos a decirlo todo. Pero me mola. Uy, me ha dado un platanazo. Hostia puta. Pero me mola los gráficos del juego, lo que transmiten. Porque no es ciertamente agresivo, ¿no? No son disparos de matar a gente. O sea, eres un niño que estás buscando tu helado. ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado. Oye, tiene su cosa, ¿eh? Vas tirando platanitos, uvas. Es un poco, tiene un poquito de mecánica de comecocos, porque, coño, no deja de ser un mini laberinto. Ese tío me ha dado bien, ¿eh? Game over. 10.500 puntos.
Buf, no estamos bien. Vale, vamos a volver a jugar ahora que hemos aprendido de qué va esto. Y para hacer puntos vamos a intentar, sobre todo al principio, cargarnos. Ah, estos bichos también tienen que coger las uvas o los panes o lo que sea esto de aquí para lanzármelo. O sea, tienen, digamos, usan la misma mecánica que yo, que es coger esto para poder lanzarlo. Amigo. Muy interesante. Mira, y me he hecho 3.600 puntos así sin hacer nada especial. Oh, adiós, adiós. Uy, de la que me he librado, la verdad. ¿Esto qué es? Adiós, he perdido, he perdido, he perdido. ¡Ay, un agujero! Yo no sabía que eso era un agujero. Uah, ¿qué ha pasado? Debe haber otra mecánica que no entiendo, que me pueden matar de alguna otra manera sin que no sea lanzándome esto. Porque me han matado la vida. Igual, igual tengo que defender algo. Bueno, no sé. La verdad es que la he liado parda. Hay algo que no estoy entendiendo. Y no me voy a quedar aquí más tiempo. La verdad, me ha gustado los colores del juego. Me ha gustado cómo se juega. Ah, tiene su cosa. Crystal Castles. Otro animado juego basado en una mascota fue Crystal Castles, protagonizado por Bentley Beer. Los laberintos de Crystal Castle, jugado en un principio con una bola de control, la trackball de antes, tenían un estilo único en pseudo 3D que lo caracterizaba. Bentley protagonizó más tarde Atari Cards para la videoconsola Atari Jaguar. Me va a gustar jugar ese juego. No sé si lo vamos a tener, la verdad. Crystal Castles. 1983. Bueno, vamos a darle aquí. ¡Oh, qué bonito! ¿Eh? Credit Start. Vale, entiendo que tengo que coger esto rojo y que tengo que hacer que esas cosas no me coman. Es que soy tonto, tío. ¿Sabes? Pero bueno. Vale, estábamos en lo cierto. También en lo que soy tonto. Árboles que andan. Me gusta el sonido que sale cuando ganas. Esas cosas me están robando. ¿Qué? Tengo que coger las piedras rojas. El esqueleto ese se va a mover. Sí, se va a mover cuando le apetece, ¿no? Y ya está. Vale. Son gemas. Lo que estoy recogiendo son gemas.
A ver, esto podríamos decir que es un Pac-Man en toda regla, pero con gráficos 3D, ¿no? Tiene su cosa, ¿eh? Quiero decir, está trabajado. Eh, Vale. Muy bien. Me quedan los del ascensor del centro. Ahí. No puede, ¿no? No puede matarme. Vale. Es como un tornado, ¿no? O algo así, la arena, o una tormenta de arena o algo. Vale. Esto me deja matar. Es que el sombrero ese no sé para qué sirve. He hecho 20.300 puntos. ¡Hola! ¿Qué es esto? ¡Wow! Es la primera vez en mi vida que veo una tabla de puntuaciones tan larga. Le queda un 99. Vale, pues vamos a ver si lo conseguimos superar. Ah, 99. Sí. Lo siento. Hay un botón que es de salsa. Cuando me veis volando por ahí es que estoy saltando. Igual lo del sombrerito ese es que si tengo ese sombrero en la cabeza me puntúa el doble o algo así. Como una estrella, ¿no? Ya estoy jugando mal, ¿eh? Game over, pues ya está, aquí lo dejo, he dado pena. Me gusta el arte del marco, ¿eh? De hecho, aparece con el sombrero, tiene toda la pinta que sí. Pero con 10 puntos tienes ahí. Tiene toda la pinta que con el sombrero se puntúa doble. Vale. A ver, me ha gustado. O sea, otra cosa es que sea malo jugando. Mira, me guarda mi nombre, ¿eh? Oye, tiene varias cosas interesantes, ¿eh? Este juego. Salimos y vamos al siguiente. Major Havoc. Diseñado por Owen Rubin con la participación de Mark Cerny, Major Havoc es como un buffet de videojuegos que combina naves espaciales, disparos, plataformas y mucho más. Su diseño característico lo convirtió en un clásico de culto y en uno de los usos más recordados del monitor vectorial. Mira, pues me ha dado curiosidad esto. ¿Vale? No sé lo que hay que hacer, ¿eh? Ya os digo. Dog in the White. Follow arrows and touch reactor. Touch reactor. SMS. ¿Qué coño es esto?
Vale, tiene su complicación, ¿eh? Esta bajada que hay que hacer. Ah, esto es oxígeno. ¿Y cómo sé cuánto oxígeno? Ah, ahí está oxígeno. Ah. A ver, tiene su gracia, pero estas cosas está guay si las avisas antes. Ahí está. Ah, get out. Ah, he cogido como el reactor, mierda, o lo que fuera. Vale, va a explotar ahí en 8 segundos. Uh. Oye, es una mezcla muy rara de géneros, ¿eh? Incluido este pseudo 3D bastante chulo. ¿Qué? Ay, no estaba concentrado en aterrizar. Séptimo. Vale, vamos a ver si lo mejoramos. Ahora que sabíamos un poquito más de qué va esto. Vale, vale. Esto que antes no sabíamos muy bien cómo funcionaba. Vale. Esto que estáis viendo que voy para arriba es como una especie de salto sin gravedad. Vale. Creo que esta primera fase ha ido bastante bien. Oye, este semijuego de marcianitos de ahora se ve muy bien, ¿eh? Y otra vez desconcentrado. Pick up trust, protect the punch. No. Oye, me está gustando el juego. A ver. Esta parte de aquí tiene su parte gorda de estrategia. Y abajo, el que me ha matado antes. ¿Dónde está? No me gusta cuando... ¡No! Bueno, me vuelve a guardar el nombre, si son detalles que me gustan. Hemos mejorado lo de antes y casi conseguimos el sextos. Me quedo satisfecho. A ver, es un juego que necesita de varias partidas para ir cogiendo, porque tiene varios minijuegos distintos. Yo creo que lo hemos hecho bien. Firefox. La llegada de Laserdisc permitió que los juegos de recreativas incluyeran secuencias de vídeo de alta calidad, aunque los diseñadores tuvieron que usar su creatividad porque la interactividad era limitada. Firefox utilizó imágenes de una película de Clint Eastwood de 1982. El jugador podía insertar más monedas al iniciar el juego para alargar sus vuelos. Ah, vale, no se puede jugar a este. Vale, pero nos introducen el Laserdisc, ¿no? Que es esta tecnología que iban como con tecnología un poco más, no sé qué tecnología es, ¿eh? CD o
lo que fuera, que permitía guardar mucho más, tenía mucha más capacidad de memoria. Y se podían meter, por lo tanto, una especie de cinemáticas. Algo así. ¡Uh! Son los dos últimos juegos. Cloak Dagger y el de la derecha. Vale, pues Cloak y Dagger. La trama de la película de Cloak and Dagger giraba en torno a un juego de cartucho del Atari 5200, con el mismo nombre. El videojuego nunca se llegó a producir, pero Atari sí sacó la versión para recreativas, la cual fue creada únicamente como un convertidor para los juegos para recreativas de Williams como Josh y Defender. Vale, o sea, no tenía máquina propia, o sea, iba sobre otra máquina, digamos. Y está guay el argumento. Bueno, estamos ya en 1984, que tiene sentido que por esta época Atari dejase de... Ah, bueno, no es que dejase de hacer recreativas, es que tuvo que vender esta sección de la empresa. Bueno, supongo que nos lo explicarán más adelante. Cloak and Dagger, nuestro penúltimo juego de hoy. Los jugadores en la piel de un espía deben robar información, derrotar a los robots y escapar de una guarida subterránea. Ahora que he leído lo de robots, creo que sé cuál va a ser el último juego, pero bueno, ese lo veremos después. ¿Qué mierda es esto? Novice, sí, Novice, sí. Star Trek. Que sí, que sí. Venga, vale, pues espero, si quieres espero. Tenemos que robar los planes robados del malvado Doctor Boom, que es esa cosa roja. ¿Qué es esto? Cross level to exit via other elevator, ¿vale? Get secret box, la S, for part of... no sé qué. Vale, tenemos que conseguir la S que está ahí arriba. Vale, creo que no podemos disparar nada. Conseguimos la S y nos vamos al exit. No sé si podemos hacer más cosas o... Anda, sí que podemos. Uy, qué susto me ha dado. Vale. Bajamos del nivel... Tenemos la maleta y bajamos del nivel 1 al 2. No. Sí. Hay que tener cuidado con los explosivos, nos ponía. No sé cuáles son los explosivos. ¡Qué guapo, ¿eh? Tranqui. Me gusta este tío. Usa el encendedor. Vale, para encender una mecha, creo que ponía. No sé qué cojones. Hay que coger un encendedor. La C, la S. No sé lo que hay que hacer, chavales. La cosa azul me ha matado porque soy así de corto. Vale, que la cosa roja esa te mata. La cosa azul. Vale. No sé lo que hay que hacer, pero lo que está claro es que al menos hay que ir a por la S. Que ya la tengo. ¿Qué coño significa ese gesto, vale? Map arrow show safe path through. Sí. ¿Cómo ha quedado? No sé ni... No me ha dado tiempo a ver cuántos puntos he hecho. Pero vale, jugamos otra. Press Igniter to begin game. ¿Qué es Igniter?
Vale. Get secret box. ¿Estas cosas verdes te pueden matar o qué hacen? Ah, era una bomba, lo del medio. Vale. Beware of explosive boxes, que son las rojas. Vale. O sea, con lo verde te puedes pegar, pero si tocas lo rojo te mueres, ¿no? Es lo que entiendo. Uy. He sido tonto ahí, ¿eh? Porque tenía el tío cerca. Vale, aquí es a donde llegamos la anterior partida, si no me equivoco. Si no hay little. Bueno. ¡Hala! Ese tío me ha pillado desprevenido, tengo que admitirlo. Sí, sí, sí. Estoy intentando. Ahí está. Estaba intentando matar a ese hombre. ¿Vale? Tengo la S. Vamos a imaginar que con esto. Vale, muy bien. Este tío me gusta. Ya hemos llegado más. Ah, no, igual no hemos llegado a donde antes. No lo sé. No sé qué ha pasado. Pero yo diría que hemos llegado más lejos de donde antes. Vale. Tiene su intríngulis. Yo de hecho no acabo de pillar las mecánicas de este juego, pero se ve bien, se ve bien. Se ve que tiene. Los mapas eran diferentes entre ellos, lo cual siempre es un plus. Me gusta. Último juego. iRobot. Yo Robot. El último juego que produjo Atari antes de vender la división de recreativas en 1984. También fue el primer juego para recreativas creado con gráficos poligonales en 3D. El jugador podía elegir entre jugar al videojuego o usar un programa de dibujo 3D llamado Dual City. No, yo quiero jugar al videojuego. Vale. No, The Game. The Game. ¡Oh! ¡Cómo mola! Reds 45. Touch Red. Vale, entiendo. Do not jump if it is. Coño, podías avisar de esas cosas, ¿no? Vale, tenemos que conseguir las cosas rojas y no saltar si el ojo ese que aparece a veces se pone en rojo. Amarillo. Supongo que tener cuidado también con esto. Vale. Vale, lo he pillado. Tengo todo lo rojo. Eyes open, don't jump. Vale. Vale. Primero, avoid solid objects. Vale, es un buen consejo. Me gusta que me enseñen a jugar a los juegos. Ah, que me han matado. Ah. Coño, avísame de esas cosas. Uh. Down here. No shooting out detrás. Vale. Mismas mecánicas, ¿no? Entiendo. Amarillo, verde. Vale, para saltar me pongo aquí. No sé si hay límite de tiempo, la verdad.
Shoot. Ah, puedo disparar a los pájaros. Voy a jugar otra vez porque es la primera vez que juego y no me he enterado. He hecho 7.000 puntos, hay que conseguir más de 10.000. Me dan ahí una pista. Bueno, más de 10.000. Supuestamente he aprendido a jugar. Uy, los pájaros estos dan miedo. Vale, se puede efectivamente disparar. Ta, ta, ta. Ta, ta. Vale. Nos ponemos a volar. Otra vez hay como una especie de minijuegos dentro del juego. Me gusta. Vale. Segundo puzzle. Hay que tener cuidadito con los pájaros y el ojo. Quiero que me cargue un pajarito. Sigo con todas las vidas. Esto se complica, ¿eh? Vale, tercer puzzle. ¿Qué es esto? Enter in transfer. ¿Ser el level with joystick? Pues este, venga. ¿Qué es eso? Vamos a imaginar que eso nos mata, ¿no? ¡Uh! Molón, ¿no? Buah, me gusta, me gusta. Vale, vale. Ujujuju. Vale. Oye, seguimos con 2 vidas, ¿eh? Creo que lo estamos... ¿Qué es eso? Creo que estamos jugando bien. Bueno, se ve que cada vez hay más enemigos. Estoy intentando buscar cómo ir a esto rojo. No he conseguido todavía, ¿no? Ahora. Bonus timer expire. Pero no entiendo. Pero tengo que... ¿Me falta algún...? Sí, sí me falta. Es que no te deja claro, ¿eh? Ah, uno. Ese es el resto de... Sí, me faltaba ese uno.
Me faltaba ese uno. Siguiente. No sé qué es esto, ¿eh? Me van a matar. Me van a matar seguro. Sí, creo que tenía que ir recogiendo esas gemas. No estoy seguro tampoco. Pero bueno, hemos hecho un buen trabajo. 2 partidas que hemos jugado a un juego que iban cambiando los enemigos y por lo tanto ahí nos teníamos que adaptar a todos esos enemigos que no conocíamos, lo cual hace imposible de jugar. Pero lo hemos hecho bien. Relaxing Doodle City. A ver, no voy a jugarlo, pero me parece curioso esa propuesta. Inserte moneda para continuar. Aunque Atari surgió en los salones recreativos, también creó el primer dispositivo que permitiría que los videojuegos y los ordenadores llegasen a millones de hogares estadounidenses. Sigue leyendo para conocer la historia del Atari VCS, también conocida como la 2600. Vale, dejo el mando. Y con esto llegamos al fin del gameplay de hoy. No sé cuánto habrá sido. Coño. 2 horas, 2 horas y cuarto. Luego, cuando el vídeo esté completo, ya lo veremos. Ha sido un verdadero placer hacer este gameplay. Antes de enseñároslo, no lo había prácticamente probado. Y es tan bonito de jugar todo esto que han montado los de Atari por juegos así o aplicaciones, y no sé muy bien cómo llamar a esto. Merece la pena ser videojugador y merece la pena hacer vídeos para vosotros. Nos vemos en el siguiente. Chao.